Emprendimiento de Guerrilla, el video podcast para los que quieren cambiar las cosas y no ponen excusas. Los que se ponen en marcha con los recursos y medios disponibles. Los que buscan la formación y herramientas necesarias. Y sobre todo para los que no tienen miedo al fracaso, al emprendimiento. Así que si ya eres un guerrillero del emprendimiento o quieres serlo, bienvenido a nuestra comunidad. ¡Vámonos! Muy buenos días, guerrilleros del emprendimiento. ¿Qué tal? ¿Cómo va el día? Supongo que ya habréis hecho esa carta a los Reyes Magos. Y si no, daos prisa, que queda muy poquito ya. Hace poco me preguntaban qué pedía yo para los autónomos, para las pymes, para los emprendedores. Y les dije lo siguiente. Me conformo con que no nos lo pongan más difícil todavía. Pero bueno, ya sabes, tenemos que hacer esos deseos, tenemos que hacer esas peticiones, aunque luego, pues bueno, la realidad tenga que ser otra. Y hoy vamos a hablar de los guerrilleros del emprendimiento y como todavía estamos en esta época de vacaciones, pues vamos a seguir con la descripción de esas características que tiene que tener un guerrillero del emprendimiento. Y hoy nos toca una muy interesante que es el emprendimiento, la capacidad y la experiencia de haber fracasado. Así que vamos ya con el podcast de hoy, en el que, como os digo, vamos a hablar de esa característica que tienen que tener los guerrilleros del emprendimiento, que bueno, pues hace que la anterior característica que vimos la semana pasada, os la recomiendo también en este podcast, hablábamos de la humildad, pues hace que esa humildad no sea impostada, sino que sea una humildad real, de la base. ¿Por qué? Pues porque a una de las cosas que contribuye el emprendimiento, esa capacidad de emprender y fracasar, esa experiencia, ese aprendizaje que debemos hacer cuando, bueno, pues ponemos en marcha un proyecto y fracasamos, que ya os digo que esto, por regla general, nos va a pasar muchas más veces que las veces que tengamos éxito. Bueno, pues eso te ayuda a ser humilde de verdad, humilde desde la base. Porque te das cuenta que, bueno, pues tan pronto estás arriba, triunfando, como fracasas absolutamente del todo, incluso con consecuencias para el futuro, y bueno, pues te das cuenta de la delgada línea que hay entre tener éxito y fracasar, y bueno, pues también te das cuenta de qué depende de ti, qué no depende de ti, y bueno, pues eso también muchas veces da mucho vértigo en esto del emprendimiento. A ver, vamos a hablar de emprendedores. Es una palabra que la utilicé en mi primer libro, que era Empresario o Emprendedor. En ella hablaba de que se habían inventado ese término de emprendedor, que es un término como políticamente correcto. Sería el término que quieren que sustituya al de empresario, porque durante mucho tiempo se han encargado de denostar el término de empresario, ¿no? Empresario era siempre el malo, el que iba contra el trabajador, el que era avaricioso y quería toda la riqueza para él. Y bueno, pues claro, cuando tú estigmatizas de esa manera al empresario, pues luego cuando lo necesitas, pues o le cambias el nombre y así pues lo que necesitas es otra cosa. Y entonces se creó ese término romántico del emprendedor, ¿no? El que pone en marcha un negocio, pero es bueno, ¿no? En la mayoría de los casos también se meten con algún emprendedor, pero el término emprendedor está como libre de ese estigma negativo que seguimos dándole al trabajador o que a muchos les interesa dar al empresario para que se enfrente con la clase trabajadora y bueno, pues ya sabéis cómo funciona esto, ¿no? Cuando hay un enemigo común, pues todo funciona de otra manera. Bueno, en mi opinión
tenemos que empezar a cambiar esa visión del empresario, sobre todo en España. Estamos hablando del 90 y tantos % del tejido empresarial son pymes y son autónomos. El empresario es un trabajador más, suele ser el que abre y el que cierra la persiana, y bueno, pues no lo podemos pintar pues con sus tirantes, su puro y maltratando al trabajador, porque no es la realidad social en España. ¿Que puede haber algún caso? Pues por supuesto, pero no os preocupéis que el mercado ya se encargará de ponerlo en su sitio. Si realmente no trabaja el negocio, no lo hace rentable y se aprovecha de los trabajadores terminarán yéndose a otros sitios y bueno, pues la empresa terminará cerrando. Bueno, pero este no es el tema del que quería hablar. En ese libro yo hablo de empresario o emprendedor, porque o uno termina siendo empresario o termina siendo emprendedor. No se puede ser toda la vida emprendedor, porque una vez que uno emprende, si tiene éxito, se convierte en empresario, y si fracasa, en emprendedor. Bueno, ahí empecé a utilizar el término. Es un término que luego lo he utilizado continuamente. De hecho, en ese canal de YouTube que tenemos, saludo así todas las mañanas, emprendedores y emprendedoras. ¿Por qué? Pues porque la esencia del emprendimiento es el emprendimiento. Vamos a emperder muchas más veces de las que vamos a triunfar. Y no pasa nada. Y a ver si se me entiende bien. No voy a hacer aquí propaganda del fracaso. No es el tema. Que es una realidad. Es que vas a fracasar más veces de las que vas a triunfar. Con esto no te digo que fracases a propósito. No, si no hace falta. Si ya vendrá. La historia es que no podemos estigmatizar el fracaso. No podemos condenar a alguien porque ha fracasado. No podemos hacer leña del árbol caído. ¿Por qué no? Porque además en otras sociedades no funciona esto así. Funciona de otra manera y eso hace que haya más emprendedores y que haya más espíritu de emprendimiento. Las sociedades anglosajonas, el emperder, el fracasar, no estigmatiza al emprendedor. Al revés. Cuando tú vas a pedir un puesto de trabajo, quieres hacer, bueno, pues todos esos proyectos que has emprendido, aunque no hayan salido bien, pues son algo a valorar para que puedas ocupar el puesto. Así que no es que quiera hacer apología del fracaso, no quiero hacer apología del emprendimiento, pero debemos saber que eso es parte de lo que define a un emprendedor de guerrilla. A cualquier emprendedor. Si no has fracasado en algún proyecto, todavía no eres un emprendedor, por mucho que tengas un negocio que está triunfando. Estás solo en ese primer triunfo. Yo lo he contado alguna vez. Yo tuve mi primer triunfo con el primer negocio que puse en marcha. Y es que fue como jugar a la máquina tragaperras. Eché una moneda y me salió todo el premio. Claro, eso ya me ha hecho adicto toda la vida a seguir intentando conseguir ese éxito. Y entre un éxito y otro, muchos fracasos. Lo importante aquí no es fracasar. Lo importante es que cuando fracasemos seamos capaces de levantarnos rápido, de levantarnos más fuertes, con más formación, con más experiencia, para seguir intentándolo hasta que lo consigamos. El otro día, ayer creo que fue, hablábamos de historias de emprendimiento y hablábamos de Walt Disney. Y seguro, os recomiendo que escuchéis el podcast. Seguro que lo que tenéis en la cabeza de Walt Disney no era esa historia de vida, en la que si os fijáis y repasáis su biografía, pues lo menos puso 5 o 6 productoras en marcha que fracasaron antes de crear Walt Disney. Y fracasaron, como pasa en la vida, por diferentes motivos. Pues al principio porque no tenían ni idea, después porque el producto era bueno pero era muy caro, después porque no hicieron bien las cosas y les quitaron los derechos, después porque, pues una detrás de otra fue fracasando. Lo grande es que no se rindió, siguió intentándolo y finalmente, pues fijaros el gran éxito que tuvo con Disney, los estudios, y lo hablábamos ayer en el vídeo, pues lo que es ahora Disney, ¿no? Que él, pues gran parte de ese imperio no lo pudo ver, no llegó a ver
Disney World, no llegó a ver pues la compra, por ejemplo, de 20th Century Fox o sus canales online. Bueno, pues un montón de cosas que no llegó a ver, pero que dejó el germen ahí perfectamente plantado en el terreno, perfectamente regado para que finalmente pudiera crecer esa estructura y esa gran empresa que hoy en día es Disney. ¿Se desanimó por el camino? Seguro. Seguro que se desanimó 1000 veces. Estas cosas nunca salen en las historias de emprendimiento, porque tú al final te quedas con el éxito final. Y de vez en cuando te cuentan, como en el caso de Walt Disney, los problemas que fue teniendo para llegar a ese éxito. Pero te los cuentan así como por encima y sabiendo que hay un final feliz. Pero claro, cuando uno está bregando con un emprendimiento, no sabe si habrá un final feliz. Espera que sí, porque lo ve a su alrededor, que lo intenta muchas veces y al final se consigue. Pero ¿y si soy yo ese caso que lo intenta y nunca lo consigue? Bueno, pues eso siempre está en la cabeza del emprendedor. Los emprendedores de guerrilla, pues como hacemos esto de una manera rápida, ágil, probamos producto, lo sacamos al mercado, antes de invertir, vemos si hay respuesta, si no, pues esto de emprender lo tenemos como más asumido, está dentro de nuestro ADN. Sabemos que vamos a poner en marcha un proyecto, lo vamos a poner rápido, con bajo coste, el mercado enseguida nos va a decir si va a funcionar, si no, si hay que pivotar, pivotamos rápido. Bueno, eso está dentro de la mentalidad del guerrillero del emprendimiento. Y es parte de la ventaja que tiene el emprendimiento de guerrilla. Y es que somos capaces de adaptarnos rápidamente a un pequeño fracaso en una batalla para seguir luchando para ganar la guerra. Los grandes ejércitos, las grandes estructuras, las grandes compañías, les cuesta mucho más perder una batalla. No pueden permitirse perder una batalla. Y cuando la pierden, pues a veces tiene consecuencias, muy malas para la compañía. Sin embargo, los que somos emprendedores de guerrilla, pues estamos más habituados y es parte de nuestro día a día. Pero bueno, antes de seguir, ya sabéis que podemos emitir este podcast gracias a esos sponsors que tenemos. Hoy vamos a hablar de Anerea, la asociación de nuevas empresas, de autónomos, de roamers, de emprendedores que te van a acompañar en este camino. ¿Y por qué acompañar? Pues porque lo de emprender es una de las cosas más solitarias que hay. No te va a entender nadie. Cuando tú hables de tus preocupaciones, te van a mirar como si fueras un extraterrestre. Y es que eso es lo que somos para la mayoría de la gente, extraterrestres. La gente se pregunta, ¿y por qué te metes en esto si tenías un trabajo, si tú puedes hacer tal y vivir más tranquilo? Bueno, pues en Anerea todos son empresarios, autónomos, emprendedores. Te van a acompañar, van a entender tus problemas. Pero es que además la asociación te va a dar asesoramiento, te va a dar acceso a formación, networking, todo lo que necesites para tu negocio. Pero mejor que te lo cuenten ellos. ¿Necesitas asesoramiento para la puesta en marcha de tu negocio o actividad? Hazte socio de Anerea, una cuota anual y accederás a todos los servicios de los socios de Anerea. Asesoramiento ilimitado por la plataforma, guías y cursos exclusivos para socios, descuentos en productos y servicios. Entra en anerea.org/socios y déjate ayudar por los mejores expertos. Y ya estamos de vuelta con los amigos de Anerea. Ya sabéis, si vais a poner en marcha un negocio, ya lo tenéis puesto en marcha, pues es interesante estar asociado y bueno, pues sacarle todo el partido posible a una asociación de empresarios, de empresas, de autónomos, de roamers. Ya sabéis, anerea.org. Y seguimos, estábamos hablando de esa característica que define al guerrillero del emprendimiento, que suele ser esa experiencia ya en el emprendimiento, en el fracaso. Fijaos que de todos esos guerrilleros del emprendimiento que hemos entrevistado, todos nos han contado ese momento de fracaso especial. Como guerrilleros ya no nos duele prenda contarlo. Intentamos cada día que nos dé menos vergüenza, porque efectivamente lo que tenemos que conseguir es normalizar esa situación. Emprender consiste en poner en marcha. Y poner en marcha, pues tiene sus riesgos. El primero, que la cosa no salga bien. Y eso va a pasar muchas más veces que la cosa salga bien. Eso sí, hay que intentar caer bien. Hay que intentar fracasar rápido, sin habernos metido en grandes inversiones, en grandes agujeros de deuda. Bueno, pues eso es lo que tenemos que conseguir. Y con la experiencia, poco a poco, lo iremos consiguiendo. Pero parte del ADN de ese guerrillero del emprendimiento tiene que estar el emprendimiento, el fracaso.
Y hablaremos de fracaso a todos los niveles. No hace falta fracasar en todo el proyecto, pero sí que podemos fracasar con una campaña que se nos ocurre poner en marcha. Pero es que sería más grave que no lo intentáramos. Si tenemos una idea, si creemos que en una red social X podemos tener opciones, bueno, pues hay que invertir trabajo, tiempo, algo de dinero, ponerla en marcha y ver si funciona o no funciona. Es que hay mucha gente que por el miedo a perder, por el miedo al fracaso, no prueba, no avanza. Está claro que en el emprendimiento de guerrilla, como además contamos con un método, el método DAM, pues en el fondo tenemos la tranquilidad de que sabemos que, bueno, pues hay que fracasar una serie de veces, pero tenemos un sistema de mejora continua que poco a poco nos hará ir encontrando el camino para que finalmente nuestro negocio termine siendo un negocio rentable. Que lo digo muchas veces, que igual no se parece en nada a aquella primera idea con la que empezamos y con la que fracasamos, pero tenemos capacidad para pivotar, tenemos capacidad para cambiar, para adaptarnos, para buscar ese hueco, que a veces es simplemente una grieta en una piedra muy pequeñita, y bueno, pues tenemos que ser capaces de meternos por ahí y aprovechar esa única salida, ese único hueco que hay para nuestro emprendimiento. Así que muy importante, quítate de encima ese miedo al fracaso, quítate de encima ese miedo al emperdimiento. Es algo que va a suceder. No hay que buscarlo, no te preocupes, no te digo que fracases a propósito para aprender, no, si no va a hacer falta. Lo que sí te digo es que emprendas, que no dejes de emprender por miedo a fracasar, porque es parte del camino, es parte de la experiencia, del conocimiento, de las herramientas que tienes que ir adquiriendo para que el día de mañana, cuando estés en el lugar adecuado, cuando se den una serie de circunstancias, pues también se darán las circunstancias de tener tú todo listo, todas esas herramientas, toda esa técnica, toda esa experiencia, para que en ese momento pues puedas hacer que el proyecto que tienes entre manos triunfe y bueno, pues consigas pasar de emprendedor a empresario, a tener un negocio rentable que genere riqueza para ti, por supuesto, pero también, no lo olvidemos, para el resto de la sociedad, para todos esos empleos que vas a crear, esas familias que van a poder desarrollar su vida gracias a esa riqueza que eres capaz de generar con tu empresa, con tu equipo, de la nada. Porque al final, cuando tenemos una idea, estamos hablando de la nada. Y de la nada, fíjate, hay muchas familias que van a depender de esa nada, que ya no es nada, sino que ya se ha convertido en riqueza, y van a poder desarrollar su vida, van a poder casarse, van a poder tener hijos, van a poder comprar una casa, bueno, pues todas esas cosas que uno aspira o quiere hacer en la vida. Bueno, pues todo eso se hace con el emprendimiento. Si no emprendes, pues todo eso no aparecerá, no aparece de la nada, no lo crea el Estado. Todas estas cosas las crean los empresarios. ¿Y por qué te paralizas? Pues en muchos casos porque tienes miedo a fracasar, tienes miedo a lo que te van a decir cuando fracases, tienes miedo a las consecuencias del fracaso. Bueno, pues para eso está el emprendimiento de guerrilla, para que te dé menos miedo y para que puedas ir reduciendo las consecuencias que pueda tener ese fracaso, ese emperdimiento. Así que piensa que para ser un guerrillero del emprendimiento, una de las características fundamentales que tienes que tener es esa experiencia en emprendimiento, esa experiencia en emperdimiento, esa experiencia en fracasar y volver a levantarte. Bueno, ya sabes, yo seguiría aquí hablándote de este tema. Puedo hablar horas del emprendimiento, me parece que es algo muy interesante y además tiene su polémica, pero hay que hacer más cosas en la vida, así que te voy a decir lo de siempre. ¡Hasta mañana, guerrilleros del emprendimiento! Y hasta aquí el podcast Emprendimiento de Guerrilla, con este que les habla Borja Pascual. Mañana un nuevo capítulo, pero antes pedirte que te suscribas a este podcast en cualquiera de las plataformas: YouTube, iVoox, Anchor, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music. Y recuerda, si te ha gustado el contenido de hoy, dale un me gusta, compártelo y hasta mañana, guerrilleros.